Bien. Somos el Instituto Universitario Vocacional Concepción, representamos el Departamento de Matemática en la carrera Profesorado de Matemática. Esta es la cátedra de análisis de varias variables y lo que vamos a desarrollar se conoce como función vectorial. La definición de función vectorial de variable real. Hay una definición que incluye una función que tiene como dominio al conjunto de los números reales y como codominio un conjunto en el cual nosotros le vamos a llamar en realidad un conjunto de vectores perteneciente al espacio tridimensional. Es decir, van a observar que tenemos una función, la estoy marcando acá, creo que hay gente que todavía quiere ingresar. Bueno, les decía, la definición establece lo siguiente. Una función vectorial de variable real en el espacio es una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales, así como las funciones que ustedes estaban acostumbrados a trabajar, y cuyo rango es el conjunto de vectores en el espacio. Ese conjunto de vectores en el espacio significa de que tiene tres componentes, una componente X, una componente Y, una componente Z. Yo les puse acá unos ejemplos en donde van a identificar de que hay funciones que están incluidas dentro de las componentes que se llaman funciones coordenadas. Veamos el ejemplo 1. En el ejemplo 1 tenemos la función R que va de los reales, fíjense que dice R, en B3, que significa el conjunto de los vectores en el espacio, en el espacio tridimensional, con tres dimensiones, y R de T. T es el parámetro que pertenece a los números reales, es decir, a una recta. Y luego tenemos las funciones coordenadas. Las funciones coordenadas que se rigen bajo tres versores, en este caso es I, J, K, en donde los versores son los vectores canónicos, es decir, el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y K que corresponde a 0. Son los vectores canónicos. Esa es una forma vectorial de colocar la función vectorial de variable real, valga la redundancia. Ahora bien, en el ejemplo 2 van a observar que tenemos otra función también que va de los reales en el conjunto de vectores en el espacio, tal que R de T está formado y ya aparece paréntesis. Paréntesis separados con comas. Y entre cada una de las comas aparece una primera componente que corresponde a T cuadrado, la segunda componente que corresponde a seno de T y la tercera componente que corresponde a coseno de 3T. Cada una de esas funciones que ustedes ven como primera componente, segunda componente y tercera componente son lo que se conocen como funciones coordenadas. Entonces ustedes estaban acostumbrados a trabajar con una función de variable real que iba del conjunto, es decir, iba de R en R. Ahora van a tener una función que va del conjunto de los números reales al conjunto de vectores en el espacio, en el plano o en el espacio n-dimensional. Así que ese es el tipo de función vectorial de variable real. A eso se denomina función vectorial de variable real. Vamos a ver lo que es el dominio de una función vectorial de variable real. El dominio está dado por lo siguiente. Vamos a considerar entonces que el dominio está dado por la intersección de los dominios de las funciones componentes. Es decir, si tengo la función R de t, la función vectorial, ¿no? En la cual tenemos la primera función coordenada f de t, la segunda función coordenada g de t y la tercera función coordenada h de t, obsérvense antes de que sigamos que las funciones coordenadas f de t, g de t y h de t son funciones de una variable, como la que ustedes estaban acostumbrados a trabajar. Solamente que en vez de trabajar con f de x, g de x y h de x, estas corresponden justamente a g de t, f de t y h de t, en donde t es la variable o el parámetro en el cual se ajusta cada una de esas funciones. Lo que establece la definición del dominio de una función vectorial de variable real es lo siguiente, que si tenemos que el dominio de una función va a ser igual al dominio de la primera función coordenada intersectado con el dominio de la segunda función coordenada e intersectado con el dominio de las
tercera función coordenada. Y si hubiere 4, 5 o n funciones, sería la intersección de las n funciones coordenadas. Es decir, que el dominio de la función vectorial se rige bajo la intersección de los dominios de las funciones componentes. Veamos un ejemplo. Acá tengo la función 1 más t cuadrado, raíz cuadrada de t en la segunda componente y logaritmo neperiano de t. Bueno, observamos que 1 más t cuadrado, como es una función de segundo grado, es polinómica, el dominio es conjunto de los reales. No vamos a tener mucha dificultad allí. En cambio, en la raíz cuadrada de t, allí hay una restricción, porque la raíz solamente está definida para valores mayores o iguales que 0. Recordemos que para las raíces de los números negativos, la raíz no está definida dentro del conjunto de los números reales. Por lo tanto, como acá estamos hablando de función vectorial de variable real, esta función solamente está definida para los valores mayores o iguales que el radical, que en este caso es t. Bien, pero como tercera componente tenemos que el logaritmo neperiano de t. El logaritmo neperiano y todos los logaritmos se definen a través de una restricción. Solamente están definidos para valores mayores que t. Como estamos hablando mayor o igual que t y mayor que t, hay una intersección, que es justamente los valores mayores a t. Por lo tanto, el dominio de la función vectorial va a ser todos los reales tales que t sea mayor que 0. Entonces, el dominio de una función vectorial, a manera de resumen, es igual a la intersección del dominio de las funciones componentes. A partir de allí, vamos a ver otro concepto que es el de límite y continuidad. Solamente hasta acá, hasta el límite y continuidad. Después, más adelante vamos a ver otro tipo que son las derivadas de funciones vectoriales, pero me interesaba por lo menos dar una introducción a lo que corresponde a función vectorial de variable real. Si ustedes no tienen tiempo dentro del video de poder, o de la clase, de poder tomar apunte, no importa, se los voy a compartir a las diapositivas y las voy a compartir el video y lo van a poder volver en cualquier momento. Pero vamos a la definición de límite y continuidad de la función vectorial. La definición establece lo siguiente: sea la función vectorial que va desde los reales al conjunto de vectores en el espacio, tal que, bueno, ahí la define la función vectorial, R de t está formado por f de t como primera componente, g de t como segunda componente y h de t como tercera componente, define al límite para t tendiendo a un número a del límite de las funciones componentes o de las funciones coordenadas. Es una especie como si fuera que estamos tomando el límite en cada una de las funciones coordenadas. Entonces, al tomar el límite para t tendiendo a en cada una de las funciones coordenadas, para que el límite exista, debe existir y esta a la vez corresponde también a una definición de continuidad, ya que estamos hablando de límite, porque la continuidad se rige bajo un límite. Entonces, la función vectorial, en este caso es r de t, es continua en el punto A, si solo si, esa palabra si solo si me está marcando una condición necesaria y suficiente, si sus componentes, acá sus funciones coordenadas, f, g y h son continuas en A. Es decir, que estamos definiendo el límite de una función vectorial de variable real y estamos definiendo la continuidad casi en la misma definición. Sería igual al límite para t tendiendo a de cada una de las funciones coordenadas, en este caso para f de t, para g de t y para h de t correspondientemente. Es como una especie de propiedad distributiva para cada una de las funciones coordenadas. Ahora bien, siempre y cuando, de acuerdo a la definición que establece, si la función vectorial es continua en A, siempre y cuando sus funciones componentes sean continuas en A. O si sus funciones componentes son continuas en A, entonces la función vectorial también es continua en el punto A.
Veamos la siguiente definición. Bueno, acá habla acerca de variable real. Bueno, más que nada, esto de la derivada, bueno, sí, lo podemos ir desarrollando porque no va a variar mucho con respecto a lo que tenemos. La parte de integral es la que voy a dejar de lado. La derivada de una función vectorial establece lo siguiente. Si R es una función vectorial, se define a R' como un límite. Recordemos que la derivada, en realidad, la derivada es un límite de un cociente incremental. En este caso, toma un incremento delta de t, un incremento de la variable independiente, en este caso del parámetro t. Cuando t tiende a cero, no es cualquier límite, sino cuando t tiende a cero, de ese cociente que sufre un incremento en la dirección de delta de t. Siempre y cuando este límite exista, la derivada de esa función se va a regir bajo esta definición. El teorema de cálculo de la derivada de una función vectorial establece lo siguiente, de que para derivar una función vectorial de variable real, basta con derivar cada una de las funciones coordenadas. ¿Qué quiere decir entonces? Que si R de t está formada por las funciones coordenadas f de t, g de t y h de t, la derivada de R de t va a estar formada por la derivada de las componentes coordenadas, de las funciones coordenadas, es decir, por f' de t, por g' de t y por h' de t. Bueno, y eso surge también, lo hereda por el hecho de la definición de límites. Ya les dije anteriormente de que en realidad la derivada es un límite especial, es un límite para t tendiendo a cero. Y bueno, y después aparece de las funciones paramétricas. Esto de las funciones paramétricas tiene que ver cuando hablamos con respecto a un parámetro. Supongamos que tenemos dos funciones continuas en un parámetro t, ¿sí? Las funciones paramétricas vendrán a ser cada una de las funciones coordenadas. Entonces puedo calcular la derivada de cada una de las funciones coordenadas con este teorema. El teorema dice lo siguiente: si C está dada por las ecuaciones paramétricas x, que es la primera componente para la función f de t, y que es la segunda componente para la función g de t, entonces la pendiente de la curva C en un punto arbitrario x, y está dada por esta definición. La definición prácticamente establece lo siguiente, que la derivada de y con respecto a x, esto se lee así, la derivada de y con respecto a x es igual al cociente entre la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t, siempre y cuando la derivada de x con respecto a t sea distinto de la función nula. Entonces, cuando tenga las funciones, lo que voy a hacer es derivar a y con respecto a t, derivar a x con respecto a t y después voy a hacer el cociente. Una vez que tenga ese cociente, lo que va a representar esa expresión matemática es justamente la derivada de primer orden de y con respecto a x. Además, este teorema me permite poder calcular las derivadas de segundo orden de funciones paramétricas. Acá lo que tengo como segunda expresión se lee de la siguiente forma. Derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces va a ser igual a la derivada de y con respecto a x de la derivada de esa expresión con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t. Si observamos, ambas ecuaciones tienen el mismo denominador. Entonces, lo único que voy a tener que necesitar para calcular la derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces es la derivada de y con respecto a x. Y derivar justamente con respecto a t, ¿a quién? A la derivada de y con respecto a x. Y hacer el cociente con su respectiva derivada de x con respecto a t. Esto de lo que acabamos de mencionar, las funciones paramétricas y sus respectivas derivadas, no les incluí ejemplos, pero justamente no les incluí ejemplos porque lo que sucede es que yo les voy a compartir unos videos para facilitar la clase, en donde esos videos hay ejemplos de cómo calculamos la derivada de la función vectorial de variable real a través de las funciones paramétricas y también cómo calculamos el límite de una función vectorial de variable real y cómo calculamos y cómo probamos que en realidad una función vectorial de variable real es continua en un determinado valor. Lo que me interesaba a través
de este intro era justamente dar el concepto de una función vectorial de variable real, de el límite, cómo calcular el dominio de una función vectorial de variable real, cómo calcular el límite de una función vectorial de variable real, la continuidad y, por supuesto, también las derivadas paramétricas. Acá lo que corresponde a tipos de curvas, eso no está dentro de lo que ustedes necesitamos dentro de función vectorial de variable real, así que esto lo vamos a dejar de lado. Tipos de curvas, longitud de arco, todavía no. Bueno, entonces hasta acá sería la parte teórica con respecto a la función vectorial de variable real. Me gustaría saber si hay alguna duda con respecto a la parte teórica que acabamos de ver. Seguramente cuando surgen esto de decir